Hola, ¿cómo están? Ya son las 5 de la tarde y desde los estudios de CNN Chile estamos listos para comenzar a acompañarlos en la revisión de las noticias. Dentro de las próximas 2 horas y media les vamos a contar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con el análisis, con las entrevistas, y comenzamos contándoles de este día frío con el que amaneció la capital. 2,8 grados bajo cero se registraron en la comuna de Pudahuel durante esta mañana. A esta hora hay 15 grados con 2 décimas de temperatura y vamos inmediatamente a iniciar la revisión de esta jornada con titulares. Se mantiene la búsqueda de los delincuentes que mataron a un niño de 12 años, quien fue arrastrado por varias cuadras tras una encerrona a su familia en San Bernardo. En el hecho participó una banda integrada principalmente por menores de edad. El alcalde de la comuna pidió que las Fuerzas Armadas colaboren en temas de seguridad, mientras que el ministro Martín Arrau reconoció una falla del Estado. Por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. Los sufragios del Partido de la Gente fueron clave para el avance del libelo. Ahora el juicio político pasará a revisión en el Senado. Ya han sido ubicados todos los niños haitianos a los que hacía referencia el preinforme de la Contraloría, hecho que incluso gatilló un encuentro de alto nivel entre el presidente José Antonio Kast y los poderes del Estado. Según la Policía de Investigaciones, todos los niños ingresaron bajo la modalidad de reunificación familiar. Estados Unidos e Irán mantienen declaraciones contradictorias respecto de las negociaciones. Trump rechazó las afirmaciones de Irán de que no se ha programado una visita de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica al país e insistió en que Teherán ya aceptó ese acuerdo. Y en el deporte, la Copa del Mundo tiene acción sudamericana. Desde las 10 de la noche, la selección de Colombia enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara. En caso de ganar, los cafetaleros se mantendrían como líderes del grupo K por sobre Portugal de Cristiano Ronaldo. Comenzamos con la noticia que nos conmovió durante esta madrugada. Un niño de 12 años fue asesinado tras ser arrastrado por delincuentes en medio de una encerrona en San Bernardo. El hecho generó reacciones desde distintos organismos. Vamos con Felipe Hernández, que nos va a contar toda la información sobre este menor que finalmente terminó muriendo fruto de que fue arrastrado por los delincuentes que habían sustraído el vehículo de su familia. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Claro, es un hecho que hay que partir este despacho señalando que era tan solo un niño de 12 años el que termina siendo la víctima fatal de este robo con violencia en el que su padre y su tía también eran parte de la ocupación de este vehículo de marca Peugeot de color rojo, el que lamentablemente termina siendo el móvil en el cual este menor queda enredado en el cinturón de seguridad al momento en que estos delincuentes, se habla que aparentemente podrían ser 6, incluso 7, y en su mayoría menores de edad, prácticamente de la misma generación de este menor de 12 años, y terminan siendo los autores de este fatal hecho. Le realizan la encerrona y luego de eso entonces es que se produce esta lamentable situación en la que este menor queda enredado en el cinturón de seguridad y es arrastrado, no 1 metro, no 2 metros, sino que varios kilómetros que sirvieron para que este menor resultara con múltiples lesiones que finalmente le quitaron la vida. Los cobardes que fueron estos delincuentes, porque no tienen otro calificativo, lo abandonaron junto con el vehículo en el sector de una plaza, ahí en el sector de la Villa Portales, todo en la comuna de San Bernardo, y a tan solo unos 10 minutos tan solo de el lugar donde ocurrió esta fatal situación o esta lamentable situación de la encerrona original respecto de
este hecho que termina con este menor fallecido. Lo cierto es que este no es el único hecho que habrían ejecutado estos delincuentes, porque minutos antes habían llegado hasta un servicentro de la empresa Shell, ubicado en las cercanías de la autopista de la Ruta 5 Sur, y fue en ese lugar donde un conductor se encontraba cargando combustible, y es en ese momento donde al menos 5 sujetos, tal vez 6, podríamos decirlo de alguna manera, porque se comienzan a sumar un número indeterminado de sujetos, se abalanzan sobre el trabajador de este servicentro, el bombero, en este caso, quien también es asaltado. Lo habrían intimidado con armas blancas, le metieron las manos en los bolsillos para quitarle todo, incluso le robaron la máquina con la cual estaba realizando el cobro de la benzina que había cargado previamente a este conductor, y también le terminan arrebatando el automóvil a esta persona que había cargado combustible minutos antes en este mismo servicentro. Con ese vehículo, estos sujetos minutos más tarde habrían pasado por una calle cercana a ese servicentro y habría sido captado el movimiento en el que estos sujetos se movilizaban. Sin embargo, no habría sido el único movimiento que realizaron, porque minutos más tarde, como les señalo, por la misma calle y en sentido contrario, habrían pasado los mismos sujetos a bordo del vehículo de color rojo marca Peugeot, en el cual iban huyendo tras haber realizado esa acción cobarde, intimidadora, violenta en contra de este padre, de este menor de 12 años y su tía, quienes, hay que señalar, la tía no venía del viaje junto con los dos primeros ocupantes, el padre y su hijo. Ambos, el padre y este menor de 12 años, venían de vuelta a Santiago desde un viaje que habían realizado a Argentina, porque él, el papá de este menor, es de esa nacionalidad y habían ido a pasar el Día del Padre. Venían volviendo justamente de este viaje, de celebrar el Día del Padre, de regreso a Chile. Ellos viven acá hace muchísimo tiempo, el padre, y los esperaba justamente la madre en el domicilio en la comuna de Puente Alto. Pero fue en el trayecto que aparentemente se habrían equivocado, se habrían pasado de la salida que los llevaba hacia el acceso sur, a la altura de Paine, por la Ruta 5, y es ahí donde decidieron detenerse para poder entonces ver dónde podían tomar nuevamente el retorno hacia la comuna de Puente Alto, y es lamentablemente la acción que termina por quitarles la vida. Aquí han habido un sinnúmero de declaraciones, principalmente políticas, que es la que nos gusta aquí en CNN Chile poder escucharlas. Y vamos a escuchar justamente alguna de esos testimonios. Las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y también del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quienes señalan justamente la opinión respecto de los hechos ocurridos durante esta mañana. Lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes, que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo, encontrando la muerte. 12 años. 12 años equivale más o menos a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático. Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia. Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país y tenemos que hacer cambios profundos efectivamente en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Nuestro compromiso efectivamente es total en seguir avanzando, en seguir apoyando precisamente al Ministerio Público, a las policías, a esclarecer estos hechos. Efectivamente es durísimo estar acá, efectivamente reconociendo que en este caso el Estado falló
el Estado efectivamente que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. A ver, aquí hay que poner estamos en periodo mundialista y hay que poner la pelota contra el piso. El Estado falló, dijo el ministro Martín Arrau, pero lamentablemente, y aquí hago la pausa porque este hecho tiene similares características a uno que ocurrió hace algunos años en la comuna de Lo Barnechea. Ahí fue Tamara quien perdió la vida a propósito de un hecho de similares características en el que sujetos realizaron un portonazo en esa comuna y termina perdiendo la vida esta menor de edad. Ahora pasa exactamente lo mismo y la clase política sigue peleándose por lo mismo y lamentablemente eso es lo que demora e indigna también en ese sentido. Acá se habla de al menos 6 sujetos, pero durante horas de esta tarde, y ustedes van a poder pasar a ver a continuación las imágenes que pudimos obtener con nuestro compañero Carlos Espinosa en la población Cinco Pinos de la comuna de San Bernardo, se estuvieron desarrollando algunos allanamientos, 8 puntos en los cuales hay blancos investigativos por parte del Ministerio Público. Hay un fiscal a cargo de esta investigación, Leonardo Tapia, parte de la unidad de análisis delictual de la Fiscalía Occidente, y que está a cargo justamente monitoreando las labores que está desarrollando el personal de Carabineros, tanto de la CIP de Carabineros como también del OS9. Hubo un despliegue importante en este sector de la comuna de San Bernardo y en ese lugar, bueno, habrían llevado detenido a 12 sujetos. Nosotros vimos salir esto con carabineros escoltados, a 12 sujetos fueron subidos a carros de carabineros y fueron llevados hasta la unidad del OS9 de Carabineros en la comuna de Santiago. Bueno, la información que nosotros tenemos es que en horas de esta mañana hubo detenidos, también hubo un detenido en este contexto. Por ahora oficialmente se habla de un detenido. No se sabe a ciencia cierta si los 2 que nosotros vimos es uno de esos detenidos o bien fueron detenidos más bien en flagrancia o serían colaborantes. Bueno, lo cierto es que en las imágenes que nosotros obtuvimos es que se ve a uno de los sujetos siendo sacado por personal de Carabineros desde el interior de uno de los domicilios y subido a un carro policial. Desde este lugar se habrían llevado a 2 personas, más un detenido que hubo en otro de los puntos de investigación por parte de la Fiscalía. Es la novedad respecto de esta investigación. Prontamente vamos a estar nosotros dirigiéndonos hasta la unidad del OS9 de Carabineros en Santiago porque posiblemente pueda haber novedades respecto de alguna vocería por parte del fiscal Leonardo Tapia, porque se nos ha señalado que posiblemente pueda ir hasta el OS9, pero lo cierto es que por ahora esa es la información que hay. 8 lugares de allanamiento, 4 órdenes de detención en contra de sujetos que podrían tener algún tipo de vinculación en esta investigación que termina con la muerte de este menor de 12 años. Sujetos que habrían estado realizando encerronas, portonazos y que estarían dedicados puntualmente a este tipo de delitos. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente respecto de la clase política. ¿Cuánto rato venimos escuchando, por ejemplo, respecto de la discusión de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente? ¿Cuántos años hemos estado escuchando estas discusiones políticas mínimas respecto de lo que está pasando y finalmente este tipo de hechos se vuelven a repetir? Se los dije, en Lo Barnechea pasó hace un par de años. Tamara perdió la vida en un portonazo. Ahora fue este menor de 12 años quien deja justamente a una familia completa enlutada, producto de esta acción de estos descerebrados, de estos cobardes que terminan realizando este tipo de acciones. Las palabras son las que vamos a escuchar ahora de vecinos que, bueno, pudimos obtener durante esta mañana tras las diligencias que estuvo realizando el personal de Carabineros a propósito de este hecho. Tarde, noche, andan asaltando en moto, en auto. Entonces, nosotros queríamos más seguridad. San Bernardo aquí, en esta parte, yo llevo 14 años viviendo acá y es súper tranquilo. Pero de aquí a un tiempo han pasado muchas cosas.
portonazos, encerronas, van a dejar autos robados allá atrás. Entonces ya la seguridad, no sé qué va a pasar. Ahora tenemos que asegurarlo nosotros como vecinos. Vimos ese auto rojo y y ahora sé que era un cuerpo, había una persona tirada en el suelo, pero yo le dije a mi esposo, parece que se quedaron en pana. Pero usted sabe que uno tampoco se baja porque igual a esa hora es peligroso. Entonces nos fuimos y hoy día llegando en la mañana me entero que no era que estaban en pana. ¿Se entera ahora en la mañana? Sí, hoy día en la mañana nos enteramos. Repito, era solo un niño. Esa persona que esa vecina dice haber visto al lado de un vehículo era solo un niño de 12 años. Revisemos ahora las palabras que entregó el fiscal Patricio Rosas, fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Sí, estamos en pleno despliegue de las diligencias de investigación reconstructiva para poder identificar y dar con el paradero de los autores. Les voy a pedir en ese sentido la colaboración para poder seguir desplegando mis funciones y esperamos tener resultados a la brevedad. Estamos precisamente esforzándonos en el trabajo mancomunado de las distintas instituciones para poder identificarlos y poder capturarlos pronto. Ahí está entonces, las labores investigativas que se siguen desarrollando para dar con el paradero de estos sujetos. Hasta ahora, reitero, habría un detenido oficialmente. Esto es lo que nos han señalado las fuentes a CNN Chile por parte del Ministerio Público y podrían ser 2 más los que estarían en la lista entonces tras los allanamientos y en el lugar que nosotros estuvimos y que vimos justamente cuando fueron sacados desde un domicilio el cual tenía orden de entrada y registro por parte del tribunal, entregada al Ministerio Público y este mandatado entonces al personal de Carabineros, quienes estuvieron también apoyados por personal del GOPE de Carabineros para poder desarrollar entonces estas labores de extracción de estos sujetos y de detención para poder ser trasladados entonces hasta la unidad del OS9 de Carabineros en la comuna de Santiago Centro. Escuchemos ahora las palabras que fueron entregadas por el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y también el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Pongan atención a las declaraciones de Anuar Quisille porque vuelve a ser un punto respecto de lo que yo les he mencionado durante este despacho, que es, una vez más, la discusión por el tema de la responsabilidad penal adolescente. Revisemos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar situaciones indignantes y dolorosas como la muerte de un niño de 12 años en manos de delincuentes? Junto con expresar nuestras condolencias a la familia, queremos urgir a las instituciones responsables que se capture y sancione ejemplarmente a los culpables de este brutal asesinato. De igual manera queremos pedirle al gobierno que adopte medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Más allá del caso concreto, que espero las instituciones puedan operar con todo el rigor de la ley y esclarecer esta situación tan lamentable, la idea es poder avanzar en las políticas públicas y las estrategias para la prevención del delito y efectivamente para garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes. Parte de lo que la Defensoría de la Niñez ha venido levantando desde ya hace muchos años es precisamente que en el deber de resguardo de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes el Estado de Chile está en deuda. Esto es una cuestión que no obedece a colores políticos, no obedece al gobierno de turno, sino que obedece a cómo el Estado se organiza y da señales claras de políticas preventivas en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, sin duda son múltiples los factores que hay que revisar y hay que modificar para que una situación como esta, Felipe, no la volvamos a tener que lamentar. Era lo que tú decías, hace años atrás lamentábamos lo mismo, ocurrió una situación con características similares, pero diariamente suceden cosas y era lo que planteaba el alcalde de San Bernardo, que muchas veces no todas las conocemos, no todas se denuncian, y eso apuntaba también a uno de los puntos, porque es la mayor presencia policial que se necesita en, por ejemplo, la comuna de San Bernardo. Él decía que faltaban 2 retenes, 2 unidades policiales para una comuna que tiene más de 300.000 habitantes. Eso es que Carabineros
servicios, dada la cantidad de personas que tiene que atender, no logra llegar a todos los llamados, que tienen una respuesta de 37 de cada 100, cuando el promedio en la región metropolitana es de 50 de 100, o sea, es más bajo. Por lo tanto, hay por un lado presencia policial, hay alcaldes que están pidiendo que en determinados puntos se recurra a Fuerzas Armadas, y también hay otros alcaldes que están pidiendo que se rebaje la edad de responsabilidad penal. Van por carriles distintos, sin duda generan discusiones y es lo que nos va entrampando. Por lo tanto, claro, hay que llegar a un consenso y poder sacar efectivamente una solución, porque lo que decía ahí la vecina es que en la comuna por lo menos es una situación que, claro, no con las características, la gravedad, ni tampoco la crueldad que estamos viendo en este caso, que nos impactó muchísimo por la edad del niño, por la manera en que murió, sino que se suceden. Hubo, y también lo decía durante esta jornada el alcalde, una menor que luego de un recital fue baleada, niños que después de cumpleaños también tienen esa misma suerte. Por lo tanto, son fenómenos que tienen múltiples causas, por lo tanto son muchísimas las respuestas que se requieren por parte del Estado, que como reconocía el ministro, no ha dado la respuesta necesaria. Sí, ¿sabes qué, Pati? Lo que pasa es que el primer registro de una encerrona en nuestro país se produce el año 2017, y desde ahí en adelante los que conocemos un poquito más respecto de este tipo de acciones delictuales, en cuanto al reporteo y que se repiten muchas veces este tipo de situaciones, siempre hay algún menor involucrado en este hecho. Valga la redundancia, de hecho, hubo hace un tiempo, no lo mostramos acá en CNN Chile, pero hubo menores involucrados. Yo siempre recalco las edades cuando las tenemos: 10 años, 11 años, 12 años, 15 años. Son, perdón lo coloquial, pero son cabros chicos que ni siquiera han terminado la escolaridad y que están involucrados en este tipo de episodios. 2017 fue el primer registro de una encerrona, Mati, y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, y aquí me saco quizá en la vestimenta de periodista, pero me pongo en la vestimenta de ciudadano. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo seguir escuchando las peleas chicas en los medios de comunicación por parte de los parlamentarios, que lo único que hacen es entrampar las discusiones que son importantes para las personas? Esto es un hecho que se repite lamentablemente. Lo reitero, lo dijiste tú, Mati, pasó en Lo Barnechea, murió una niña. Pasa ahora en San Bernardo, murió un niño de 12 años. Y los involucrados, lo más probable es que sean menores de edad los participantes, porque así están actuando estas bandas que están dedicadas a realizar portonazos y encerronas. ¿Para qué? Para robar los vehículos, y muchas veces terminan estos vehículos en otro país, no voy a decir cuál, en otro país. Los blanquean y los vuelven a ingresar. Y así son como operan estas bandas que realizan este tipo de robos. El robo primero, sí, en la estación de servicio Shell, utilizan ese vehículo para hacer otros delitos. Por lo tanto, no es la primera vez que actúan estos sujetos de esta manera. Así es, hay que buscar respuestas. Felipe Hernández, muchas gracias por darnos a conocer todo lo que lamentablemente has tenido que reportar durante este día, todo lo que lamentablemente estás viviendo. Esta familia que se dirigía a la comuna de Puente Alto, tú lo decías, venían del sur del país, y el hijo termina de esta manera. Digámoslo, esto no es una muerte, es un asesinato luego de un hecho delictual. Muchísimas gracias, hasta cualquier instante, y nosotros hacemos una pausa en Hoy es Noticia y vamos a conversar al regreso precisamente con el alcalde de San Bernardo, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, y tal como se los habíamos anunciado, vamos a conversar a esta hora. Ya está en el estudio con nosotros el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego que en su comuna, hoy día a la 1:30 de la madrugada aproximadamente, se produjera este hecho delictual que termina con la vida de un menor de solo 12 años, de una de las formas tal vez más crueles. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada que me imagino debe ser una de las más duras de
de la comuna, de su propio mandato, ¿no? Un hecho muy doloroso, buenas tardes. Ha sido un día difícil porque la contención, porque el acompañamiento no solamente a la familia, sino que también a los equipos, a las policías, en la estrategia de poder llegar a los que cometieron este delito. Una situación que todo al mismo tiempo genera una conmoción no fácil de sobrellevar porque el hecho es muy brutal. Porque, o sea, siempre es brutal cuando muere alguien, pero cuando muere un niño resulta más estremecedor y las circunstancias hablan por sí mismas. ¿Usted a qué hora supo de este hecho y qué es lo que le ha tocado hacer desde ese minuto hasta ahora? No sé si me puede contar alguna de las últimas informaciones respecto si ha habido éxito en las diligencias de buscar a los responsables. Nosotros hoy día teníamos planificado con el ministro de Seguridad un operativo de copamiento en la estación de Metro El Pino a las 6:30 de la mañana. Yo en lo personal me entero de esta situación a las 5:30, que me llaman mi equipo y me comentan de esta situación. Me voy inmediatamente a la central cámara nuestra para poder ver qué información podíamos colaborar con las policías a propósito de lo que inicialmente nos comentaban. Y en ese momento llega la CIP, a quien nosotros le proporcionamos la primera información de las cámaras de televigilancia que mostraban algunas cosas de las que habían ocurrido, por lo tanto comienza la reconstrucción de este hecho. Posteriormente me voy al lugar in situ donde estaba el menor y estaba el vehículo, y la verdad que es una situación muy dura, muy difícil de encontrarse en una situación que nosotros venimos hace mucho tiempo advirtiendo de la cruda realidad que se está viviendo en algunos barrios liderados por menores de edad, que lamentablemente, dado la condición sistemática y estructural de la sociedad en la que hoy día estamos inmersos, hay una ventaja muy grande del crimen organizado para apropiarse y dirigir hoy día jóvenes que actúan de esta manera, con esta violencia. Estamos siempre llegando tarde porque en el fondo, claro, decimos atrapemos a los delincuentes, pongámonos tras la reja, pero hay un fenómeno mucho más cruel que está pasando, que es la instrumentalización de menores que llegan a esta situación. Porque de lo que sabemos hasta el momento, de los que cometen este crimen, son aproximadamente 6, 7 menores. Se ve en las cámaras que son menores porque todavía no se ha logrado detenerlos. Hay 2 personas detenidas, no sé si eso son sujetos de interés o son parte de los que cometieron este crimen. ¿Qué es lo que sabe usted de este grupo que perpetra este crimen? La información preliminar es gente que está identificada. Algunos son menores de edad, efectivamente. No todos. Lo otro es parte del desarrollo de la investigación. Nosotros tampoco hemos querido entorpecer en aquello, más bien proporcionar información o datos. Y lo que tenemos hasta ahora, efectivamente, es el allanamiento de algunas casas a propósito de las diligencias que están en curso. Por lo tanto, las personas que están detenidas no sabemos si participaron directamente. Hasta ahora no tenemos una información oficial de eso, solamente la información preliminar de los allanamientos de las personas que están involucradas en el hecho. Usted decía que tenía hoy día una actividad planificada ahí en el Metro del Pino, cerca del hospital, precisamente con el ministro Martín Arrau. ¿Usted en qué minuto se comunica con él y cuál ha sido la respuesta? Porque nosotros conocemos la respuesta pública que dio el ministro cuando conoce el hecho y él plantea falló el Estado. ¿Qué es lo que pudo conversar usted con él? A las 6 de la mañana nos comunicamos a propósito que teníamos propiciado encontrarnos a las 8 en la estación El Pino, y yo le sugerí que viniera junto conmigo al lugar del suceso, porque en estas cosas lo primero es estar en donde ocurren las cosas, porque eso te permite permear con la realidad. Muchas veces cuando tú lo escuchas o lo lees no es lo mismo que lo percibas en el lugar in situ. Por lo tanto, yo creo que el ministro también pudo evidenciar lo que hoy día todos vemos desde una perspectiva mucho más dura y real. Y creo que eso es importante porque las autoridades tienen que tener hoy día la capacidad de liderazgo, de construir nuevas propuestas que sean concretas, porque hoy día el diagnóstico está más que claro. El problema es que nuestra acción va más lenta de lo que avanza el crimen organizado. ¿Qué le pidió usted? Nosotros hemos pedido 3 acciones concretas. La primera era mayor presencia policial. Nosotros en San Bernardo tenemos un índice de cobertura policial de un 0,37. ¿Qué significa eso? Que de 100 procedimientos policiales en San Bernardo, Carabineros está respondiendo a 37 casos de 100. Una población que es muy grande, San Bernardo, una de las 350.000 habitantes. 350.000 habitantes. Entonces, lo primero, y lo hicimos en una comisión de seguridad que sesionó especialmente en San Bernardo, que no es usual.
donde nosotros fuimos al Congreso a pedir colaboración y a proponer alguna idea, sesionó en San Bernardo y allí hicimos mención de aquello, de la desigualdad que existe en la presencia policial. Ya, y eso atraviesa ya varios gobiernos. Por cierto, y es un problema estructural y lo que se requiere son medidas porque hoy día no vas a sacar carabineros de la noche a la mañana de algún lugar específico porque no hay, no tenemos. Entonces, frente a eso, lo que nosotros inicialmente le pedimos al gobierno y se lo volvimos a instalar al ministro y lo instalamos en la Comisión de Seguridad es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de acompañamiento, de resguardo de infraestructura crítica. Hospital El Pino, en el caso de San Bernardo, estación de metro El Pino, estación de metro San Bernardo, donde muchas veces tenemos que tener los pocos carabineros que existen, junto a los pocos miembros de seguridad, de punto fijo en esos lugares para dar seguridad, pero dejamos sin presencia el territorio. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Que lo iban a evaluar, que lo iban a considerar, porque a primera vista ellos sentían que las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, que fue la misma respuesta que me dio el presidente hace 2 semanas en el Encuentro Nacional de Alcaldes, que se lo planteé públicamente y personalmente. Pero también le acabo de señalar al ministro, y también se le dije al presidente en ese momento, nosotros estamos en una realidad que es la que te señalo, es decir, tenemos poca presencia policial, un abandono del territorio, especialmente en comunas más complejas, y en ese sentido tenemos que dar una señal concreta de acompañamiento. Por lo tanto, lo que yo espero es que el presidente genere el rol que él tiene de poder poner en inmediata discusión algo que está en el Congreso hace 2 años descansando, que es el reglamento del uso de la fuerza. Porque existe una iniciativa. ¿Para aquello usted lo pudo conversar también con el ministro Arrau? Lo conversé con él. Pero claro, él no tiene un rol, me imagino, del Ejecutivo para decir lo vamos a hacer. Él mostró disposición porque dijo, bueno, en el norte se hacen cosas, en el sur se hacen cosas con las Fuerzas Armadas. Pareciera ser que es de toda lógica que también se use acá. Entonces yo le dije, por supuesto, y involucremos al Congreso, si en el fondo lo que estamos diciendo que nos hagan las Fuerzas Armadas cualquier tarea. Ahora, esto tarea. no tiene que ver con una posición política. Usted representa, o sea, usted pertenece al Partido Socialista. Hace 2 años, cuando planteé esto por primera vez, fui bastante criticado, porque nosotros lamentablemente vivimos una época oscura que nos hace tener cierta situación puntual de preferencia respecto a hechos de la política en Chile. Pero hoy día el rol que nos compete nos obliga a también darle respuesta a las comunidades que hoy día están en un estado de abandono. Y en un estado de derecho yo siento y creo que tenemos las condiciones para, en un marco de respeto, de procedimiento, de protocolo, de resguardo y de atribuciones, decirle a las Fuerzas Armadas colaboren con nosotros en estas tareas, haciendo un equipo frente al crimen organizado. Eso como uno de los puntos que usted le planteó. Segundo punto también es lo que está pasando con los menores de edad, porque usted le decía, el crimen organizado se ha servido de niños que son los que hoy día terminan con la vida de otros niños. ¿Qué es lo que está pasando con los menores? Y los menores, no sé si serán de la comuna de San Bernardo, pero ¿qué es lo que está pasando con la niñez desde esta perspectiva del crimen? Yo creo que esta es una pregunta compleja de responder linealmente porque aquí hay un problema estructural de décadas de planificación de la región metropolitana donde se sacaron distintos asentamientos, principalmente en la zona oriente, y se concentraron en la zona surponiente de la región metropolitana, en condiciones de hacinamiento, sin equipamiento, sin áreas verdes, es decir, bolsones de pobreza que en los últimos 20 años han seguido replicando ese modelo con una ausencia del Estado, con una presencia muy baja municipal y con un crimen organizado que se tomó estos espacios generando narcobúnker, generando casas de venta y compra de droga, con armamento de guerra y que ha ido creciendo en la última década de una manera sorprendente. El último tiempo hemos visto casos como una niña que apareció en una fosa común, un rifle de guerra que fue incautado hace un par de semanas, pero este fenómeno viene sucediendo hace mucho rato. Lo que pasa es que hoy día probablemente se puede evidenciar de mejor manera. Y lo que uno lamenta es que esta situación pareciera ser que cada día va a ir siendo peor, porque cuando uno estudia el crimen organizado de otros países se da cuenta cómo eso también fue evolucionando hasta llegar a un punto donde hoy día hay ciertos barrios donde para que el Estado de los países pueda ingresar necesita pedirle autorización a los delincuentes, porque no tienen capacidad por sí mismos de hacerlo. Y creo que si no se pone un atajo a esto, Chile puede transformarse en aquello. Ya, ¿y cuál es la manera de atajar esto? Porque hoy día también escuchábamos a otros alcaldes que planteaban que esto nuevamente debíamos retomar la discusión de rebajar la edad de responsabilidad penal. ¿Contribuye a su juicio una medida como esta? Yo creo que el problema es tan complejo y multifactorial que no hay una solución por sí sola. Yo creo que son muchas acciones las que hay que realizar. Hoy día, la primera, si tú me preguntas, desde lo que yo veo en el territorio, la gente necesita tener una mayor sensación de seguridad. Y para eso la presencia de la policía es fundamental.
Y si no tenemos policías, bueno, entreguemos la herramienta a seguridad municipal y saquemos a los militares para que colaboren en esa tarea de darle seguridad a la comunidad. Pero es una medida a corto plazo de generar una sensación y de acompañamiento. Pero la verdadera batalla para resolver este problema es ir como Estado de Chile a disputar el territorio al crimen organizado. Ustedes ya tienen absolutamente todos los alcaldes identificados cuáles son las zonas que están, uno no puede decir tal vez tomadas, pero donde el crimen organizado tiene una presencia que es mayor a la del Estado. Cada uno lo sabe. Por supuesto, porque las vecinas y los vecinos nos hacen llegar estas denuncias y muchas veces lo que es más terrible es que los vecinos esas denuncias no las formalizan por temor. Y muchas veces es hasta entendible porque yo, que soy alcalde, he sido amenazado de muerte. ¿Y usted por qué puede enfrentar hacer esto. en esas zonas o qué ha podido hacer en esas zonas que están identificadas por los vecinos? Hemos instalado un módulo de seguridad en un barrio donde tuvimos dificultades hace 1 año y medio bien complejas, donde acercamos el municipio y desde ahí estamos haciendo atención vecinal, estamos ahora reconstruyendo los comités de mejoramiento de vivienda porque son viviendas que desde 20 años atrás no han tenido remodelaciones, escaleras de departamento en malas condiciones, entonces estamos haciendo un esfuerzo para que el municipio mejorar el entorno. Mejore el entorno y con eso recuperemos espacios comunitarios que permitan a los jóvenes generar instancias donde podamos decirle, mira, no solo tienes esa opción, también acá hay otro camino de la educación, otro camino del deporte, otro camino de la cultura. Ahora, menores como los que vimos en las imágenes que abordaron este auto que roban en la bencinera y con el que cometen este otro ilícito, ¿son bandas de jóvenes o pertenecen a organizaciones de acuerdo a lo que, digamos, no a este caso específico, pero de acuerdo a lo que usted ha visto en el último tiempo? ¿Actúan solos, roban o sea, para, digamos, para sus necesidades, o más que necesidades, para sí mismos o para una estructura o una organización más grande? Lo que nosotros hemos observado es que en esta cadena de hechos, la primera es hacerte conocido en un ambiente para que te recluten. Y para que te recluten tienes que tener un prontuario o un currículum, que en este caso lamentablemente es la violencia con la que tú actúas. Ya, o sea, los niños tienen que efectivamente validarse dentro de ese espacio y probablemente niños de 6, 7 años que debiesen estar en el interior de su casa y que están en el espacio público hasta tarde. Niños de 6, 7 años. Que están no en su casa, que están en la plaza, 10, 11 de la noche, y que debiesen estar en otra condición y están ahí observando toda esta situación y les parece atractivo la plata, los vehículos y la vida fácil. Es bien difícil combatirla si desde su casa primero no existe un lineamiento o una condición de ofrecer una alternativa. Entonces, por eso yo digo que ahí es donde la disputa real tiene que generarse, y no solamente con presencia, sino que un conjunto de cosas, porque estamos hablando de niños que además no están en su casa. ¿Por qué? Porque sus papás no están. ¿Y por qué no están sus papás? Porque son drogadictos, son alcohólicos, o están presos, o otra condición. Entonces, no basta solo con ir a hacer el taller deportivo, también tienes que tener un equipo multisistémico de a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Es decir, un equipo de personas que pueda atender esa sensación de vulneración que está viviendo este niño y niño. Por lo tanto, hoy día, al final del día, el gran perdedor son las niñas y los niños de Chile y la familia. Porque por lo tanto, usted recortar recursos lo ve difícil. O sea, eso es darle más ventaja aún al crimen organizado. Porque el crimen organizado también, para tomarse un barrio, lo que hace es el narcoterrorismo y la narcocultura. La narcocultura es, yo pongo las condiciones de que se escucha, porque yo voy financiando, si tengo los recursos, entonces yo voy propiciando cosas que hacen que mi delito o mi condición de vida sea vista de buena forma. De hecho, también me gano a la gente. Hay un bingo, yo pongo los recursos, yo pongo el premio, etcétera. Y por otra cosa, el narcoterrorismo. Es decir, si hay algún vecino que me quiere denunciar o se quiere meter conmigo, va a pagar las consecuencias. Y consecuencias como las que estamos viendo hoy día. Es decir, así vaya a terminar. Ahora, alcalde, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo con los hechos delictuales en su comuna? Porque se ha logrado detener la tendencia. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? ¿Y cuáles son, diría usted hoy, el principal número de delitos? Porque desde hace un tiempo las encerronas habían ido a la baja. A lo mejor en la realidad no es lo que usted está viendo. Favorablemente en la comuna la tasa de homicidios se ha reducido y eso lo develan datos objetivos. Lo que hoy día lamentablemente está no en cifras favorables es el robo con violencia o el delito con violencia, que básicamente es este robo donde se ve como una especie de personas que se bajan de un vehículo, que le dicen la jauría, y atacan a un grupo de personas en un paradero de la micro, o incluso los portonazos, turbazos, que son delitos principalmente perpetrados por menores de edad.
Ese fenómeno está al alza y creo que está al alza por lo que acabo de reflejar. Finalmente es la punta del iceberg de un problema mucho más estructural. ¿Y corresponden a zonas determinadas? ¿Ustedes las tienen identificadas o es tan complejo que se van moviendo? Mira, nosotros a través del Plan Calle Sin Violencia, que en su momento nosotros lo cuestionamos inicialmente porque hablaba de comunas. Claro. Nosotros después le hicimos ver en San Bernardo, nuestro problema es el 1,5 de la superficie de San Bernardo. Por lo tanto, es injusto estigmatizar una comuna que el 98,5% no tiene grandes cifras de hechos de tasa de homicidios violentos. Por lo tanto, es injusto y por eso decíamos, focalicemos. El Plan Calle Sin Violencia 2.0 hizo cuadrantes definidos para atacar esto. Y creo que eso tuvo resultados porque la tasa de homicidios disminuyó. Ya. Pero ojo, nosotros también hemos dicho... ¿Y ese plan se continúa? Hoy día se mantiene. Y también le pregunté al ministro qué iba a pasar con él, porque hoy día con este anuncio de nuevos 50 barrios prioritarios, lo que uno pensaría si tenemos las mismas policías es que va a desarmar esto y va a hacer un nuevo plan que se llaman barrios prioritarios. Él me dijo que iba a mantener lo que existía y que estos barrios prioritarios iban a tener una fuerza tarea distinta, que yo espero que sea así, porque el Plan Calle Sin Violencia ha hecho un trabajo importante y ha mantenido y ha contenido una tasa de homicidios que se ha estancado. Pero también le hemos hecho ver que, claro, así como nosotros vamos evolucionando y mejorando, los delincuentes también lo hacen. Entonces esto tiene que ir a la par. ¿Por qué? Porque cuando uno hace estudios más recabados, lo que sentimos nosotros no es que el homicidio haya disminuido como un efecto criminal, sino que disminuyó en el sentido de que ya hay una disputa en una fiesta y las personas no se asesinan entre ellos porque hay un jefe más arriba que tiene prohibido que la gente actúe de esa manera. Entonces hay un control más fuerte territorial, que no significa que no exista el problema de fondo o el mal, sino que el mal tiene una forma distinta de expresarse porque tiene más control. ¿Usted cree que todo este diagnóstico que, bueno, conocemos los resultados, ¿no? Pero la forma de operar, las autoridades la tienen clara, saben lo que hay que hacer? Yo creo que, como lo decía el ministro, el Estado ha fallado. Y eso es categórico y es bueno, creo que partir por ahí diciéndolo, porque decir que estamos bien y que esto va bien, no creo que a las familias que están viviendo esto le haga sentido. Yo a algunos les he dicho que este optimismo, que a lo mejor es bueno para seguir dando la pelea, es difícil transmitírselo a la gente cuando la gente ve otras cosas en la práctica. Entonces lo que nosotros debiésemos hacer hoy día y que yo creo que es muy difícil de construir, es que se generen acuerdos transversales donde se pongan temas comunes sobre la mesa. Por ejemplo, el reglamento del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas es un elemento que nos permitiría a todos, tanto a derechas como a izquierdas, tener resultados para nuestras comunidades. Ustedes lo han hablado a nivel municipal, porque la coordinación municipal funciona y funciona transversalmente, y frente a eso también los parlamentarios sienten esa presión. ¿Cómo vienen funcionando en este punto? Yo favorablemente he visto a varios parlamentarios que durante el día han anunciado la voluntad de que las Fuerzas Armadas puedan ser un coayudante, y lo que debiese darle a eso cierto grado de coherencia es que tengamos un reglamento del uso de la fuerza, porque la excusa es que como no están preparados no pueden ayudar. Pero yo también siento frustración cuando veo personas que hacen ejercicio, y en esto no quiero hacer una caricatura, pero que hacen ejercicio todo el día y que podrían perfectamente estar ayudándonos en tareas que son necesarias para las comunidades. Por lo tanto, hoy día siento que hay una herramienta que nos podría colaborar y ayudar. Vuelvo a señalar, esta no es la solución del problema, pero lo que necesitamos hoy día es construir un equipo que tenga más músculo del que hoy día tiene para poder enfrentar estas cosas. Ahora, alcalde, ¿qué va a hacer usted hoy día en la noche, por ejemplo? Respecto a lo que acaba de ocurrir, me imagino que hay más temor, que hay mucho dolor también en la comuna. Es difícil transmitirle una palabra de aliento ante un hecho con tanta desesperanza a propósito de cómo ocurrieron las cosas, es difícil. Nosotros vamos a seguir adelante, no ha sido fácil esto, yo tengo 6 amenazas de muerte, y cada vez que tú enfrentas una situación puntual sientes el peso delictual que existe. Y me preocupa mucho eso porque yo se lo planteé a los parlamentarios en su momento. Espero que el día de mañana no tengamos un alcalde o un parlamentario asesinado por el crimen organizado como una señal de narcoterrorismo, de que si se meten conmigo van a empezar a pasar estas cosas, porque ese fenómeno ocurrió en otros lugares. ¿Y estas denuncias usted las tiene, o sea, estas amenazas ya las tiene denunciadas? ¿Tiene protección especial, alcalde? Yo he tenido que adaptar mi cargo a una protección personal que me acompaña todo el día, lo mismo con mi familia. Mi vida cambió, y no solamente la mía, la de mis hijos, la de mis padres, la de mi círculo cercano. Nos hemos tenido que adaptar a esta realidad que es bastante incómoda,
pero que es necesaria a propósito de lo que te toca enfrentar. Y tú también cuando empiezas a enfrentar esto te das cuenta por qué avanza tan rápido, porque la forma que ellos tienen de detenerte es metiéndote miedo. De hecho, cualquiera que se comience a meter en estos temas comienza a recibir mensajes o pequeñas señales de que, oye, no te metáis tanto para acá porque te vayas a encontrar con el cuco. Entonces ese tipo de frases que ocupan estas personas lo hacen también con un propósito, que es inmovilizarte para que tú no puedas seguir generando acciones que les genere problemas y que ellos puedan seguir progresando y proyectándose. Entonces ahí también la autoridad tiene que tener la capacidad de construir un cuerpo. Y ese cuerpo, que es el Ministerio de Seguridad, es quien tiene que articular a todas las distintas instituciones para colaborar en esto. No es un tema solo de municipios, es la Fiscalía, son las policías, es también la aduana, es decir, son distintas instancias que tienen que estar trabajando en equipo. Y lo más complejo, creo yo, es que hay que construir un solo frente político en esto. Y yo creo que ahí está el verdadero desafío, porque hasta ahora lo que vemos son trincheras. Y desde las trincheras no se va a lograr nada. A lo mejor son noticias efectistas, pero no eficientes. Claro, bueno, sin duda. Y hay proyectos que están en esa línea, que ojalá no se sigan discutiendo acusaciones que no tienen. Por ejemplo, lo decía ayer el diputado Chalper, que se pierde mucho tiempo en discusiones que finalmente en los últimos años no han llegado a puerto, pero sí se han dejado de discutir proyectos importantes. Ahora, a nivel municipal, ¿qué es lo que ha hecho usted también para evitar que este actor y esta organización poderosa que es el narcotráfico penetre en el municipio? Porque los municipios son tan grandes y es la capilaridad más cercana con la gente. Nosotros hoy día estamos desarrollando una estrategia bien básica, pero que nos ha ayudado bastante, que le hemos puesto la Copa por la Paz, donde tenemos cerca de 10 multicanchas que están en barrios no sencillos y donde se están desarrollando campeonatos entre niñas y niños de San Bernardo con el propósito justamente de formar a un niño, no solamente pasándole una pelota y haciéndolo que haga deporte, sino también una charla motivacional, hablar de valores, hablar de responsabilidad, etcétera, para tener una presencia mayoritaria. También creamos una fuerza especial, que es otro tema que nos quita bastante energía, pero que es necesario enfrentar, que son las personas en situación de calle. Hoy día vemos como cerca de 200 puntos en mi comuna están en plazas, afuera de un hospital, afuera de un colegio. Es gente muy violenta, muy agresiva. Tuvimos que crear un plan especial donde, con recursos que no nos sobran, contratamos un equipo especial de profesionales, con un asistente social, con un abogado y con patrulleros, con las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación y poder retirar a esas personas que generan tremendas incivilidades. Y dentro del propio municipio, ¿qué es lo que hace usted para evitar que el crimen organizado permee el municipio? Bueno, esa es una tarea constante y permanente y principalmente obedece a reuniones sistemáticas, constantes y permanentes para revisar nuestro quehacer. Nosotros sin duda como municipio tenemos mucho que mejorar respecto a indicadores que nos permitan ver nuestros resultados y ver nuestra eficiencia en la toma de recursos, pero hoy día lo que estamos tratando de enfrentar es mucho más grande de lo que nosotros solos podemos hacer. Entonces la manera, creo, de poder enfrentar eso es transparentando lo que más se pueda lo que hacemos para que se vea dónde están los recursos y las acciones que se están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se van a tomar respecto a lo que ocurrió anoche? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo que han planteado las autoridades? El presidente también se refirió al tema durante esta mañana. ¿Qué es lo que la ciudadanía puede esperar? Y me imagino que usted, el alcalde de la comuna donde ocurrió, tendrá una información más precisa. Yo le quiero pedir al presidente, se lo hice formalmente por escrito, le mandé un documento donde le solicité una audiencia, porque cuando él ganó la elección presidencial, en su discurso mencionó a San Bernardo que dentro de su distrito había un alcalde de una condición política distinta que lo quería invitar a trabajar en equipo por el bienestar de la comunidad. Yo le quiero decir hoy día que estoy disponible para eso, que espero que me reciba. Nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas para colaborar en esta materia, y tenemos la convicción además que si le va bien al presidente, le va a ir bien a los chilenos y le va a ir bien a San Bernardo. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos, disponibles a colaborar, se lo dije al ministro el otro día, pero necesitamos que el gobierno también muestre acciones. El gobierno puede darle urgencia inmediata al reglamento del uso de la fuerza y creo que esa sería una señal importante de demostrar que a pesar de que a lo mejor no están preparados, de decir, bueno, empecemos a prepararlos, empecemos a generar un músculo, empecemos a generar una acción concreta respecto a algo que la comunidad siente hoy día que está en abandono. Y por otra parte creo que es fundamental también apretar lo que es el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Nosotros hoy día tenemos una Ley de Seguridad Municipal que costó mucho sacarla a flote
y se proyectó que ahora el 21 de agosto debiese comenzar a aplicarse, pero que debiese tener un reglamento para definir cosas como, por ejemplo, ¿puede un funcionario municipal ocupar una pistola taser? Yo soy de los alcaldes que cree que debiésemos tener, bajo condiciones, protocolo y reglamento, instrumentos de este tipo por las cosas que estamos enfrentando diariamente, pero claramente también con un reglamento que permita decirle al funcionario, mira, estas son las condiciones, y si la usa que también tenga un respaldo, porque es lo mínimo que cualquier persona desearía. Por lo tanto, también ahí pedir que tengamos una señal concreta respecto al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Y en el caso de mi comuna, que se empareje la cancha. No puede ser que San Bernardo tenga un 0,37 de cobertura policial, a pesar de todos los problemas que tenemos, y que el promedio de la región metropolitana sea un 0,5. Es decir, que estemos bajo el promedio de la región. Me parece injusto porque además, como no todas las comunas somos iguales, hay algunas comunas que tienen más recursos, tienen más herramientas, y me parece injusto que esta dotación se disponga de esa forma. Por lo tanto, también un llamado ahí a emparejar la cancha en términos de presencia y dotación. ¿Cuántas comisarías tiene San Bernardo? Tiene 2 comisarías y una prefectura. Y respecto a eso también plantear que no nos quedamos solamente en la idea de infraestructura crítica, también mencionamos que a lo mejor revisar la fuerza que hoy día existe en Carabineros de Chile, porque a pesar de que tenemos 2 comisarías y una prefectura, esa prefectura cumple solo tareas administrativas, es decir, cerca de 30 personas que están en tareas que no son menores, pero que a lo mejor serían de mucha más utilidad si estuvieran de manera presencial en el territorio. Y para dar un número, porque no es menor, 49 prefecturas en Chile. Esas 49 prefecturas podrían ser perfectamente mañana 1.500 carabineros disponibles en la calle para salir a colaborar en tareas de prevención y operativas. Por lo tanto, es un debate que en la Comisión de Seguridad solicitamos se estableciera con seriedad y se revisara para ver si podemos desde allí también tener una fuerza tarea complementaria a lo que ya existe. Alcalde Christopher White, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, triste jornada para todo el país, por cierto, para usted en especial. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde y ya regresamos con más informaciones. Un minuto falta para las 6 de la tarde y vamos a temas políticos, porque durante esta jornada la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ahora deberá ser el Senado el que decida si acoge o no este libelo acusatorio. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está en Valparaíso, para conocer todos los detalles de lo que ocurrió en la sala y que se los informamos oportunamente en el minuto de la votación, pero qué es lo que pasa a partir de ahora. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Fueron cerca de 7 horas de debate entre que se vota la cuestión previa y posteriormente la admisibilidad de la acusación constitucional, y terminó sucediendo lo que ya se venía comentando, lo que veníamos también contándoles hace un par de días, pero con un resultado más estrecho, más acotado respecto al que se preveía inicialmente al momento de que se presentó esta acusación constitucional, que se terminó visando, también lo decíamos oportunamente, por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, alcanzando los 146 diputados presentes en sala. En ese escenario se requerían de 74 votos, pasó la barrera por al menos 3 y por tanto en ningún momento corrió peligro. Hay que decir que en todo caso también estuvieron los descuelgues principalmente de los parlamentarios de Renovación Nacional, algunos de ellos que dijeron que iban a votar en contra, fueron menos de los que se preveían. Fue el caso del diputado Diego Chalper, de la diputada Jimena Sandón, también de Andrés Celis y Luis Pardo, junto a la abstención de la diputada demócrata Joana Pérez y del voto en contra del diputado de Bópoli Jorge Guzmán, pero ya las cartas prácticamente estaban echadas dada la composición de la Cámara, y también en parte porque si bien el oficialismo se empezó a resquebrajar con la postura de Renovación Nacional, sabían que tenían que dar una señal en todo caso de cierta unidad, de cierto orden, luego de que esta acusación fue presentada e impulsada por Partido Republicano, pero también por el Partido Nacional Libertario, y que siempre estuvo la incomodidad, Mati, desde Chile Vamos principalmente, de que no se sociabilizó a tiempo, de que no se les comentó. Ellos recordaban, atención con los errores que habíamos cometido ya en el pasado cuando se presentaba una acusación constitucional sin ir hablando bancada por bancada, y de allí que habían fracasado al menos las 9 anteriores, con la salvedad del precedente que recordaban que la única que había logrado pasar la admisibilidad acá en la Cámara de Diputados fue la del exministro de Energía Diego Pardo, que en todo caso luego se terminó cayendo en el Senado. Con ese panorama, lo decíamos, fueron cerca de 7 horas de debate. Llegó temprano el exministro de Hacienda Nicolás Grau, respaldado y también respaldado por un par de grupos de parlamentarios del Frente Amplio, junto a sus colaboradores en el gobierno anterior, y también por medio de su abogado defensor Patricio
Zapata, quien ha sido una especie de vocero frente a las situaciones complejas, tanto en la comisión revisora como inclusive en otros momentos donde se refería a lo que fue su defensa, esta acusación de 60 páginas, de 4 capítulos, donde se le acusa de errores de estimaciones fiscales en base al informe de finanzas públicas, de sobreestimar ingresos, de subestimar gastos, de infringir el principio de probidad administrativa, las bases de esta acusación, y que venía con el precedente también de lo que había sucediendo, de que el Consejo Fiscal Autónomo desestimó algunos errores en la proyección de la deuda de los expositores, los exministros de Hacienda, desde Mario Marcel hasta Ignacio Briones, paseando por Manuel Marfán. Ninguno de ellos argumentó que económicamente al menos tenía sustento esta acusación, y al contrario, decían que podía marcar un precedente respecto a que las proyecciones a futuro de un ministro de Hacienda, que es lo que suele realizar justamente proyecciones, lo van a hacer de forma más timorata. Y tampoco, también caló hondo en algunos parlamentarios la exposición de la, por ejemplo, ex integrante del Tribunal Constitucional y presidenta Marisol Peña, referente en el mundo principalmente de la centro derecha, y de allí se cree que se generaron algunos descuelgues. Durante su alocución hay que decir que el abogado defensor Patricio Zapata invocó la cuestión previa por señalar que estructuralmente carecía de argumentos para poder ir al fondo de esta acusación. Eso en todo caso se terminó cayendo más temprano, y luego de la aprobación de la admisibilidad en la sala se refirió, rompió de alguna forma el silencio el ex jefe de la billetera fiscal, que estaba pactado que hablara en podio, que no iba a responder preguntas. Bueno, terminó señalando simplemente que era un resultado que, dada la composición actual de la Cámara, era esperable, pero que en todo caso resaltaba fue más estrecho de lo que se había proyectado. Hizo un guiño también a aquellos parlamentarios de Renovación Nacional que, a contrapelo de lo dicho por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, terminaron rechazando esta acusación por carecer de sustento jurídico. Y vamos a pasar a escuchar entonces lo que señala tanto Grau como su abogado defensor Patricio Zapata. Ustedes pudieron ver el mundo progresista hoy día estuvo totalmente apoyando esto. No necesariamente, eso no significa que estemos todos de acuerdo, sino que significa que hay un convencimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito. Digamos, con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado, yo me tomo esto con la máxima seriedad. Quienes votaron hoy día a favor de este paso son los representantes, tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra, son los representantes de la ciudadanía. Yo respeto mucho esas instituciones democráticas, y lo que voy a hacer ahora junto con mi equipo la próxima semana es ir al Senado, otra institución muy relevante en nuestra República, a exponer humildemente pero con mucha convicción el convencimiento, valga la redundancia, de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito. Insisto, me voy muy tranquilo y muy satisfecho por la calidad del debate y porque tuvimos votos que son votos que hablan de una convicción jurídica, no de un acuerdo político, y eso es muy importante. Creo que en el Senado vamos a tener también la posibilidad de hacer el argumento. Así que yo creo que habla bien de la Cámara, que esto no se ciñó exclusivamente a la bancada, habla bien de la Cámara. Efectivamente era cuesta arriba, y por eso me voy muy satisfecho. Lo decíamos también, Mati, pese a que se busca bajar el perfil a lo sucedido, hubo descuelgues en el oficialismo, quizá menos de los que se esperaban. Se alineó, por ejemplo, la postura del Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, que terminó en el caso contrario votando en contra. Pero lo que sucede en Chile, vamos con algunos descuelgues que se podrían replicar eventualmente acá en el Senado. Habrá que estar muy atento a lo que decía la bancada de Renovación Nacional. Ha generado roces, ha resquebrajado un poco el ambiente de esta unidad que busca pactar el oficialismo como alianza y no como coalición. Y bueno, durante la jornada también se refirieron, por ejemplo, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, único integrante del oficialismo a secas, que terminó integrando esa comisión revisora, defendiendo hasta último minuto, era que no, los argumentos que sustentan esta acusación constitucional, secundado por el diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, quien además fue uno de los dos firmantes de este libelo junto a su correligionario, el diputado Francisco Orrego. De allí también que tuviesen que votar favorablemente era de toda lógica, y que también eso generara menores descuelgues de los que se preveían, al menos en esta bancada de Renovación Nacional, que ostenta 13 diputados, y le sumamos los 3 en el caso de Johanna Pérez, Tomás Casi, Jorge Guzmán, 16 en total, y el caso también de que se termina refiriendo el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quienes no estamparon su firma al momento de presentar la acusación constitucional, pero que sí terminaron respaldando, porque dicen en la interna también no quedaba de otra, no podían ellos salir en la foto
votando en contra y generando un desorden o que se cayera la admisibilidad acá en la sala. Vamos a pasar a escuchar a los 3 parlamentarios del oficialismo con sus matices. Yo quiero destacar hoy día el amplio acuerdo que ha concitado en la sala de la Cámara de Diputados esta acusación constitucional. Y entendemos también que cuando las cosas se hacen mal, especialmente por una alta autoridad, tienen que existir responsabilidades. Y esperamos entonces que ahora el Senado, que le toca asumir la responsabilidad de conocer esta acusación constitucional, también la tome en su mérito, como lo ha hecho la sala de la Cámara. La tome sobre la base de sus fundamentos jurídicos, como lo ha hecho bien la Cámara de Diputados. Y en ese sentido confiamos que en el rol que le corresponde a ellos, que tiene una naturaleza distinta, pero por supuesto se aborda con la misma seriedad que aquí ha tenido lugar, que hagan el mejor trabajo posible y reflexionen cómo podemos exigir las responsabilidades que corresponden en este caso cuando una alta autoridad ha tomado decisiones que nosotros consideramos se han tomado apartadas de la ley. La Constitución establece que los senadores deben actuar como jueces. Un juez, por ejemplo, si dice antes de ver la causa, dice cómo va a votar que ha inhabilitado. Y los jueces no deben recibir presión de ningún tipo de autoridad. Yo voy a respetar la ley y voy a respetar la Constitución. Y no les voy a decir desde este podio cómo deben votar. Por lo tanto, y tampoco ellos han adelantado su juicio porque eso iría contra la ley. Por lo tanto, paciencia. Acá lo que va a haber es una exposición clara de los hechos por parte de la parte acusatoria. Le quiero hacer un llamado a los amigos que hoy día son del oficialismo a que cuidamos los lenguajes. Hoy día hay 4 diputados de nuestra bancada que no votaron esta acusación, pero también pedimos el respeto suficiente porque estamos en democracia y en la democracia obviamente no podemos opinar todos igual. Y quiero decir fuerte y claro, acá este diputado al menos firmó esa acusación constitucional junto al diputado Rego y la verdad es que estos términos de repente de derechita cobarde no ayudan a que seamos una unidad para lo que Chile hoy día necesita. Lo decíamos también en el podio al momento de hablar, el exministro Nicolás Grau estuvo rodeado por diputados que iban a priori de lo que pudimos ver desde el Partido Comunista, pasando por el Socialismo Democrático, por el PPE, por el Partido Socialista, y uno de los que se refirió con quien pudimos conversar fue el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, que lo pudimos ver muy cercano también al momento de la votación al exsecretario de Estado, primero señalando que esta acusación acá se demuestra con los respaldos que tuvo, que fue por escaso margen, que no existía fundamento jurídico, ni tampoco político, ni menos económico, pero también termina emplazando, acá lo vamos a pasar a escuchar, de hecho, al Partido de la Gente, por ser este partido dirimente, ya que es gracias al Partido de la Gente que en el fondo se termina avisando esta admisibilidad de la acusación constitucional y pasa al Senado y por tanto termina emplazándolo, señalando que habrán negociado con el gobierno para terminar respaldando esta acusación. Pasamos a escuchar al diputado Baza. Yo lamento profundamente que se hayan dado órdenes de partido en el PDG y en otros sectores, ¿verdad?, forzando a sus militantes, a sus diputados y diputadas a votar de una determinada forma, pero hemos visto cómo sectores que entienden la importancia de la estabilidad institucional, incluso de centro derecha, votaron en contra. Me parece que esa es una señal correcta, que fortalece la democracia y sobre todo fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. ¿Qué sigue ahora, Mati? Bien lo decías, aprobada ya la admisibilidad de esta acusación la próxima semana, tentativamente el próximo martes, un día después del feriado, se va a votar en el Senado, en la sala del Senado, la acusación constitucional. Recordemos que al ser 4 capítulos bastará con 1 para eventualmente darse por aprobada y que el exministro de Hacienda quede inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Los diputados informantes que tendrán que estar esa jornada exponiendo durante la mañana serán los diputados libertarios Pierre Carlesi y Paulina Muñoz, en el caso de Paulina Muñoz además firmante de la acusación, y el diputado del Partido Republicano y jefe de bancada de dicha colectividad, Benjamín Moreno, junto a la exposición del abogado defensor Patricio Zapata y la presencia lógicamente del ex jefe de la billetera fiscal, pero ahí entonces estaremos atentos a lo que pueda suceder en esa votación donde de momento hay que decir no estarían los votos para que se termine aprobando esta acusación constitucional. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por todo el trabajo de esta jornada. Seguimos atentos entonces a lo que ocurra en esta y otras situaciones, porque también mañana hay novedades, supuestamente desde el Senado ahí en la tramitación de esta mega reforma. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde. Buena tarde, Mati.
Y seguimos otros temas de la política porque el presidente José Antonio Kast firmó una reforma al sistema de admisión escolar que repone la selección por parte de los establecimientos educacionales. Vamos hasta el Palacio de Gobierno, donde Ivo Goich nos va a contar toda esta información. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Fue muy temprano por la mañana, a las 8, en el Salón Montbaras, acá en el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, junto a María Paz Arzola, la ministra de Educación, y distintos representantes del mundo político, también de la sociedad civil, representación también de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados, entre otros, asistieron a la firma de esta reforma presentada por el Ejecutivo que tratará de modificar el sistema de admisión escolar en nuestro país. Acá hay que verlo, Matilde, más allá de lo que significa y del sistema propuesto por el Ejecutivo, hay que verlo también desde un prisma político y tiene que ver con una de las principales batallas que ha dado José Antonio Kast desde hace mucho tiempo, lo hizo en campaña también y en materia educacional es uno de los pilares estructurales de lo que pretenden instalar durante estos 4 años, restaurar el reconocimiento del mérito y del esfuerzo de los estudiantes, además de brindarle la libertad a los padres de poder escoger el proyecto educativo para sus hijos. Esto lo escuchamos infinitas veces, Matilde, en medio de la campaña. Esto también tiene un componente ideológico político importante para este gobierno que ha sido muy crítico de la reforma educacional establecida desde el gobierno de la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, en su segundo periodo presidencial. De hecho, el mismo presidente José Antonio Kast el día de hoy fue crítico acerca de la implementación y hace una especie de llamado a que no resultó finalmente esta reforma educacional. No tuvo los resultados que se esperaban y lo que dicen desde el gobierno es que finalmente, ante una sobredemanda en ciertos establecimientos educacionales, lo que ha primado es el azar y no criterios objetivos precisamente para que padres y madres puedan escoger el proyecto educativo o también niños, niñas y adolescentes bajo ciertos criterios también objetivos que los voy a mencionar más adelante, puedan también tener la oportunidad de ingresar a ciertos establecimientos educacionales que son demandados más que otros. Dicho eso, Matilde, el presidente sí hizo un reconocimiento a que es difícil implementar una reforma en materia educacional porque toman tiempo, no son a corto plazo. Cualquier tipo de resultado que se quiera ver implementado a través de una reforma toma muchos años. El presidente dijo, ha tomado 10 años y no resultó. Eso sí, por otro lado, reconoció las intenciones por parte de quienes lo habían antecedido en la presidencia de la República, reconociendo que nadie quiere efectivamente causarle un mal a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero que simplemente ese sistema no funciona. Miren, pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la República, José Antonio Kast, y a la vuelta entramos en el detalle de la propuesta formal por parte del Ejecutivo. Nosotros tenemos que reconocer el mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse porque sabe que la educación es lo que le va a dar la movilidad social. No hay ninguna herramienta más potente para dar movilidad social que la educación. Y si un niño, si una familia se da cuenta de eso y se esfuerza, eso no puede ser desconocido. Lo primero es restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo. Porque el esfuerzo importa y el mérito vale. Y eso es algo que no podemos obligar nunca. Y la movilidad social solo funciona si se premia el mérito. Ya, ¿en qué consiste este cambio y basado en qué? Lo que se dice acá desde el Ejecutivo, Matilde, además de tener las distintas encuestas de opinión ciudadanas acerca del sistema de admisión escolar y que esta medida contaría con un respaldo ciudadano importante, al menos es lo que proyectan, es que 4 de cada 5 niños que tratan de ingresar a un establecimiento educacional con sobredemanda no cumplen con los requisitos establecidos por el sistema de admisión escolar y eso hace o haría que a través del azar, como han dicho acá desde el Palacio de la Moneda, se puedan seleccionar a ciertos estudiantes o queden
escogidos para esos cupos en estos establecimientos en concreto. Lo que hacen ahora, dicen, es establecer criterios objetivos. Entonces el cambio está el sistema de admisión escolar. Lo que plantean no es borrar todo lo que hay, sino que ofrecer un nuevo sistema, un único sistema que va a tener dos estructuras, dos elementos, dos opciones, podríamos decirlo. Una de ellas es la elección mutua. Acá hay un cambio importante porque repone lo que podríamos denominar como este proceso de selección que tú decías. Esta va a ser una modalidad voluntaria para los distintos establecimientos educacionales que tengan sobredemanda en sus cupos. Y a eso va a permitir establecer a través de criterios objetivos, transparentes, dicen, y no discriminatorios, compatibilizar finalmente las preferencias de las familias también con los proyectos educativos que ofrecen los distintos establecimientos. Eso es elección mutua. Y por otro lado, se va a mantener la asignación aleatoria, que mantiene el actual sistema de asignación centralizada por parte de este mismo sistema de admisión escolar, y quienes no opten finalmente por el de elección mutua, las vacantes van a seguir el mismo sistema que tiene hasta ahora el sistema de admisión escolar. Lo que hace entonces es abrir nuevamente la posibilidad de que exista cierta selección por parte de los establecimientos y los padres también, cumpliendo ciertos criterios que dicen son menos estrictos que los que ya existen en estos momentos y son objetivos para la admisión en ciertos establecimientos, poder finalmente postular de buena forma y que no sea solo el azar quien defina dónde queda cada uno de estos niños. Pasemos a escuchar las palabras de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y de Ingrid Bon, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Padres y Apoderados de los Colegios Particulares subvencionados en nuestro país. Nosotros estamos haciendo una propuesta que implica tener un solo sistema de admisión, ¿ya? Eso no se va a modificar, este es un solo sistema, y dentro de este sistema podrá haber establecimientos que son aquellos que tienen sobredemanda, es decir, que tienen más postulaciones que cupos, y por lo tanto ahí donde hay problema realmente de admisión o de asignación, estos establecimientos podrán entonces, si así lo estiman y si así lo solicitan, incorporar nuevos criterios no centralizados, es decir, no los que operan hoy día, sino que criterios propios, objetivos, transparentes y no discriminatorios, que permitan dar cuenta también o resguardar su propio proyecto educativo. Y esperamos que esta discusión sea tomada con altura de mira y podamos, entre todos, unidos, aprobar esta reforma al SAE y devolver el derecho preferente que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, de elegir la educación, porque somos nosotros quienes mejor conocemos a nuestros hijos. Por eso es importante también mirar esto, Matilde, desde un punto de vista político, también ideológico, y de cómo entender el sistema de educación en nuestro país. No es nuevo este planteamiento, valorando el esfuerzo y el mérito de los estudiantes, y hemos escuchado varias veces la posibilidad de que los padres puedan libremente escoger el tipo de enseñanza para sus hijos. Finalmente, la discusión política en el Congreso no va a ser fácil, porque evidentemente acá tenemos dos posturas, una en la que dicen sacaba el azar, sacaba la tómbola establecida por el sistema de admisión escolar, y por otro lado también el hecho de hasta dónde va a llegar nuevamente la selección en los mismos establecimientos educacionales. Habrá que ver qué tipo de criterios son los que se ocupan, efectivamente, si son objetivos, si no son discriminatorios, si son amplios para el hecho de no comenzar a segregar y que los colegios nuevamente puedan comenzar a segregar y a seleccionar solo a cierto tipo de alumnos, dejando afuera a otros también. Es por eso que es una discusión que no es fácil, es delicada, y me imagino que en el Congreso va a ser intenso, porque es una modificación estructural al sistema que opera hoy día. Nos guste o no, es el que opera hoy día, y cambiarlo efectivamente va a traer aparejado ciertas problemáticas también en ese sentido. Pasemos a escuchar parte de la discusión política en la previa, porque esto se va a ver con urgencia en el Congreso, pero en la previa, antes de que comience la discusión en general, pasemos a escuchar las palabras de Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, y también de Daniela Serrano, diputada del Partido Comunista, donde expresan claramente las distintas veredas donde están. Hemos iniciado un camino que tiene como objetivo restituir el derecho preferente que siempre los padres deben tener para elegir la educación de sus hijos. Hoy le estamos diciendo chao a la maldita tómbola. Creemos que
se le ha hecho un tremendo daño a la educación de nuestro país con este sistema que se implementó hace algunos años. Por eso creo que lo que ha determinado el presidente Kast en presentar una alternativa a este maldito sistema es lo correcto. Creemos que los padres siempre deben tener la libertad para elegir el establecimiento educacional. Yo nunca diría que es un sistema maldito, estamos hablando de un sistema de admisión escolar y por tanto a todos los diputados y diputadas que se llenan la boca diciendo chao tómbola, yo les corrijo el titular, es chao SAE, bienvenida nuevamente a la discriminación arbitraria. Eso es lo que se está proponiendo con este proyecto. Es finalmente un proyecto que distorsiona el sistema de admisión escolar al crear dos al menos sistemas paralelos en los cuales el sostenedor va a ver a cuál se suscribe. No es seleccionar o no es elegir un proyecto educativo, es que los sostenedores vuelvan a tener hoy día la potestad de poder elegir a los estudiantes. Ahí está, Matilde, más claro e imposible las diferencias y dónde se va a centrar efectivamente el debate a nivel político. Me imagino que esto va a tener modificaciones, esto depende efectivamente del Congreso, depende de la aprobación del Congreso Nacional para realizar esta reforma importante al sistema de admisión escolar, pero vuelven términos como el mérito, el reconocimiento al esfuerzo, la preferencia de los padres por poder elegir el proyecto educativo de sus hijos y también la selección en los establecimientos educacionales. Así que no se prevé fácil, vamos a ver efectivamente cómo se pueden poner de acuerdo en el Congreso, pero supone un cambio importante y era parte de lo que efectivamente esta administración en materia educacional al menos iba a intentar sacar adelante. Bien, vamos a seguir atentos a esta discusión que, como tú bien dices, recién comienza y que tiene posiciones radicalmente opuestas, antagónicas ahí en el espectro político. Muchísimas gracias, Ivo Goich, desde el Palacio de la Moneda. Nos vemos, Mati, que estés muy bien. Y hasta ahora, cuando son las 6:24, vamos a revisar un tema que nos estuvo ocupado prácticamente toda la semana pasada y vamos junto a Sebastián Riz revisar todo lo que ha ocurrido con los niños haitianos que, de acuerdo a este preinforme de la Contraloría, estaban inubicables, 64. ¿Qué pasó con todos ellos? Bienvenido, Sebastián. Buenas tardes, Matilde. Claro, a 8 días de que se destapara este preinforme de Contraloría y que daba a revelar ciertas irregularidades en el ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a nuestro país durante el año 2025 y que dentro de ese preinforme hubo una submuestra de 105 y de esos 105, 64 no fueron encontrados por la Contraloría al solicitar información a las distintas instituciones. Durante estos 8 días se crearon fuerzas de trabajo y la Policía de Investigaciones lideró la búsqueda de estos menores que hoy día tuvo los resultados. Y de esos 64 menores que no fueron encontrados por Contraloría en una primera instancia, ya se han encontrado la totalidad de ellos. O sea, los 64 de estos menores han sido encontrados. 63 de ellos se encontraban en territorio nacional con sus familias vinculantes, ya sean padres, hermanos, tíos, alguien del entorno familiar que tenga lazos sanguíneos con este menor de nacionalidad haitiana y que todos ellos estaban escolarizados dentro del sistema, o la mayoría dentro del sistema de educación. Solamente 5 no estaban dentro de un sistema de educación, de algún establecimiento educacional en nuestro país. Las razones de por qué no estaban dentro de esto explicaban ahí, por ejemplo, el director de la Policía de Investigaciones, que podía deberse al poco tiempo que llevan en nuestro país y que se encuentran en proceso de regularizar esa situación, y también en temas de la edad. De hecho, más del 50% de los menores que se fueron encontrados, estos 64, estaban entre 15 y 18 años. Entonces también hay algunos que estaban regularizando este proceso y otros que ya estaban tal vez terminando también el proceso educativo. Solo una persona de esta submuestra de Contraloría de 64 menores no se encontraba en el país, se encontraba en México. La Policía de Investigaciones tomó contacto con el padre que vive en nuestro país todavía y con la madre y también con la menor, y en donde pudo evidenciar que se encuentra en buenas condiciones y a cuidado de la madre respectiva, su tutora legal y responsable, ¿no es cierto? Entonces se puede decir que a 8 días de que se destapara este caso y de estos 64 que no fueron ubicados en una primera instancia, ya se logró ubicar a todos estos menores y todos se encuentran en una situación
medianamente buena, porque evidentemente hay casos en donde hay temas de pobreza, tal vez no están muy bien en la situación económica, pero sí se encuentran con sus padres, sí se encuentran con sus familias y sí se encuentran ya, por lo menos en un establecimiento educacional, la mayoría de ellos. Ya no habían corrido esa suerte horrorosa que se especuló durante toda la semana anterior. Y claro, lo que suena evidente es que primero era un preinforme de Contraloría, que Contraloría no tiene los medios para rápidamente encontrar personas porque no es su función, y que se sacaron conclusiones apresuradas antes de tiempo y que, claro, haciendo los cruces respectivos la información sí estaba. Claro, de hecho este tipo de declaraciones también generó reacciones por parte de la comunidad haitiana y también por parte del mundo político, que más adelante escucharemos parte también de lo que comentaba la ministra de Desarrollo Social que lidera esta fuerza de trabajo que encomendó José Antonio Kast. Y como tú decías, Contraloría, su labor principal no es no buscar a las personas. Lo que hace Contraloría es solicitar informaciones a las distintas instituciones y hace un trazado de estos datos que se le entregan, y ahí empieza a ver dónde estaban los niños, si habían datos de ellos, si estaban en algún sistema de educación, y esos datos, como era un preinforme, tal vez todavía no estaban al 100% completados. Es por eso también que parte de las críticas que han habido desde sectores de la oposición es que no se terminó con el trabajo de Contraloría para verificar realmente cuántos de estos menores realmente no estaban ubicados, porque hay información que habla que algunos menores, cuando Contraloría fue a contactarlos, no se encontraban en el momento en que fueron ellos, pero sí estaban ahí. Entonces hubo una cierta crítica de que no se esperó y que hubo un revuelo por un preinforme que todavía no está completado. Esta información y estos números, estos datos de los menores encontrados, se contrasta con también la información que ha entregado, por ejemplo, distintos alcaldes y distintas municipalidades. Los datos que entregan los jefes comunales hacen referencia a datos que entregan desde la Subsecretaría de la Niñez a las distintas oficinas locales de las comunas en nuestro país, y hace referencia a todas las personas de nacionalidad haitiana que se encuentran en dicha comuna y que hayan entrado a nuestro país bajo la categoría de reunificación familiar. No necesariamente eran de estos 64 que aparecen en el preinforme de Contraloría, y eso es también parte del trabajo que va a seguir realizando esta fuerza de trabajo, porque esto no termina acá, sino que sigue generando trabajo para poder mejorar el tema de la trazabilidad, que es uno de los cuestionamientos que realiza este preinforme de Contraloría entre las distintas instituciones. Si te parece, pasemos a escuchar lo que decía el director de Policía de Investigaciones, PDI, encargada de justamente la búsqueda de estos menores, respecto a los hallazgos durante esta jornada a 8 días de entonces de que se destapara este preinforme de Contraloría. Ya puedo dar cuenta hoy día que hemos ubicado los 64. De ellos, 63 se encuentran en Chile, una adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre que está en Chile y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien. Lo importante de ello es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación. Solamente 5 de ellos no tenemos registro que estén en el sistema de educación. Puede ser que es por su llegada a Chile hace poco tiempo, 24-25, y más del 50% de estos jóvenes están entre los 15 y los 18 años. Claro, un complejo escenario que hoy día da unos antecedentes y unos datos alentadores con el hallazgo de estos menores, pero que más de fondo, si se puede evidenciar en este preinforme y lo que se ha filtrado a la prensa, recordemos que es un preinforme que debería estar esta semana, así se comprometió el subcontralor Víctor Hugo Merino cuando asistió al Palacio de la Moneda en toda esta fuerza de trabajo en donde asistieron todos los poderes del Estado para poder también abocar el llamado del presidente José Antonio Kast de poder encontrar a estos menores y también mejorar la trazabilidad. Es un preinforme y que destapan ciertas irregularidades en el ingreso de ciertos menores, que eso va a estar en una investigación penal que ya abrió de oficio el Ministerio Público, pero sí lo que ha generado y lo que ha evidenciado es la falta de conversación entre las distintas instituciones que están a cargo de velar los derechos de los menores que ingresan a nuestro país y también el otorgamiento de este visado, que recordemos, se encuentra cancelado a partir del año pasado, 2025, desde octubre del 2025, respecto a esta investigación y el sumario interno que existe por el ex cónsul Rafael Dumonzú
en Haití. Pero evidente lo que muestra respecto a esta falta de conversación. Y hace pocos minutos atrás estaba escuchando esta comisión especial que se está realizando en el Senado, en donde participó, por ejemplo, el fiscal Ángel Valencia, también el director del Servicio Nacional de Migraciones y distintos ministros. Estaba, por ejemplo, Claudio Alvarado, el viceministro, la ministra a cargo de esta fuerza de trabajo liderada por María Jesús Gould, también el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad Pública, distintas autoridades que fueron a esta comisión especial que se realizó en el Senado respecto a este caso, y el debate justamente se tornó en esta falta de conversación entre las distintas instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños y encargadas de otorgar esta visa de reunificación familiar, que recordemos, es el Servicio Nacional de Migraciones el que otorga las visas. Es la Policía de Investigaciones el que verifica que todas esos trámites, esos documentos que entregó el Servicio Nacional de Migraciones esté bajo ley. Y después es parte de la Subsecretaría de la Niñez, de la Defensoría de la Niñez, hacer un seguimiento de los menores que entran a nuestro país. Esos datos en muchas ocasiones existen, están en estas instituciones, pero al no conversar entre ellos se generan estas incongruencias y estas pérdidas, esta falta de ubicación de los niños que ingresaron a nuestro país, por lo menos como pasó en estos casos de los 64 menores de nacionalidad haitiana. Otro de los temas que también ha generado ruido, que lo conversaste ayer con Ivo Goich, es respecto a estas críticas que ha generado de oposición y de parte de la comunidad haitiana respecto a una posible sobrereacción de parte del Ejecutivo al emitir ciertas declaraciones. Escuchaba, por ejemplo, una declaración del senador Iván Flores, ahora en la sesión del Senado, que lo que alegaba no era respecto a la reacción del Ejecutivo, sino a ciertas declaraciones que generan mayor temor, por ejemplo, en la comunidad haitiana. También, por ejemplo, estuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones en esta sesión especial y también estuvo en una comisión respectiva anterior también, aclarando, por ejemplo, el oficio número 6. Hacía bastante énfasis en este oficio y que lo que hace alusión a este oficio es a ciertos requisitos que se le pide a las personas que con reunificación familiar respecto también a este informe de Contraloría, porque este informe de Contraloría llega a los antecedentes que se está haciendo esta investigación por parte del órgano Contralor al Servicio Nacional de Migraciones en abril. Entonces parte, y esto recién se destapa ahora en junio, y la denuncia que realiza el Servicio Nacional de Migraciones al Ministerio Público es en junio. Entonces, por ejemplo, la senadora Proboste le preguntaba al Servicio Nacional de Migraciones qué hizo en esos meses en donde todavía había un antecedente. Lo que respondía, por ejemplo, ahí el director es que se elevó el requisito de la reunificación familiar. Por ejemplo, cuando se solicitaba esto con una persona que está en Chile y solicita la visa de reunificación familiar para que venga un pariente que se encuentra en otro país, solamente tiene que dar los datos de la persona que está solicitando la reunificación familiar y la persona que va a llegar a nuestro país. No daba el dato, por ejemplo, de la persona que va a trasladar a este menor en el avión que va a llegar a nuestro país. Uno de los requisitos que cambiaba era que eso se iba a tener que dar con toda esta información que se entregaba al solicitar la reunificación familiar. Se iba a tener que entregar tanto la información del solicitante, de la persona que iba a llegar y del tutor responsable que se iba a hacer cargo de este menor en el aeropuerto y en el avión que va a llegar a territorio nacional. De eso escuchemos parte de las declaraciones que dio la propia ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gould, y también la del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante esta tarde en el Congreso. Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien, y ahora pasamos a una nueva fase donde, aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados, podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile. Siempre cuando existen niños detrás y hay muchos actores que están mediando por verificar su situación, pueden haber algunas posiciones que develen una lectura que en ciertos casos fue equivocada, pero el foco de la fuerza de tarea que impulsó el gobierno fue esclarecer esta situación, verificar que los niños estuviesen bien, porque los niños para nuestro gobierno son fundamentales. Lo que estamos haciendo en el servicio es tratando de ponernos de acuerdo con los servicios que protegen a los niños, porque hoy día hay una dispersión total respecto de la responsabilidad y por eso es difícil determinar hoy día quién era realmente el responsable, y eso es lo que estamos viendo. En 4 años han entrado 16.498 niños
por reunificación familiar. De eso estamos hablando. Entonces, claro, cuando uno revisa los números, son números exorbitantes. Y por eso es preocupante la alerta que nos da la Contraloría. Afortunadamente estos 64 casos se pudieron ubicar, pero obviamente hay que hacer esfuerzo para que la duda no se vuelva a instalar de nuevo. ¿En qué estamos haciendo? Entonces hay que establecer un procedimiento de qué hacemos con los niños cuando entran en una forma que no es regular. Claro, números exorbitantes que decía el Servicio Nacional de Migración, el director, respecto a las personas que entraron bajo la visa de reunificación familiar en los últimos años, y también son altos los números de las solicitudes de estas visas que se encuentran actualmente. Pero son los números legales, digamos, o sea, puede que le parezcan exorbitantes, pero son personas que están legales acá en Chile. O sea, lo que pasa es que hemos tenido una cantidad migratoria importante, pero son personas que además aquí tienen todos sus papeles al día, tienen residencia, porque son muchísimos los requisitos que tienen que tener para poder traer a un familiar a través de esta visa. De hecho, eso que tú decías lo repetía la Policía de Investigaciones. Ayer en el Congreso, hoy día lo repitió de nuevo el director de la Policía de Investigaciones respecto a que todas estas personas que ingresaron, estas más de 16.000 personas que ingresaron de Haití, venían con todos sus antecedentes, sus documentos legales para poder ingresar al país. Y eso también tiene que ver con distintas flexibilizaciones o distintas miradas que se han tenido respecto a este tema, porque recordemos la crisis social que existe en Haití, que ha obligado a tomar decisiones en nuestro país respecto a cómo se toman estas reunificaciones familiares, estas solicitudes de reunificación familiar. Se flexibilizó en un momento, se permitió que, por ejemplo, las personas que llegaban con algún documento irregular, fotocopiado, pueda ingresar igual y se regularice la situación acá adentro. Claro, no apostillado, pero que no es irregular, sino que, claro, no cumplía con el requisito, pero no es que sea un documento falso, sino que le faltaba la apostilla, y por eso que incluso se establecieron hasta juzgados en el aeropuerto. Claro, porque al final lo que se tiene que hacer el cónsul es apostillar, como tú decías, legalizar documentos que son verídicos, claro, pero son documentos pero emitidos por Haití. Pero hubo un tiempo que no hubo cónsul de Chile en claro, Haití. Eso generó muchas problemáticas, y por eso se realizaba esto de que iban los juzgados de familia a poder evidenciar los papeles que traían, provenientes y emitidos de la justicia, de los trámites de las instituciones de Haití, para poder legalizarlas en nuestro país. También el Servicio Nacional de Migraciones lo hacía también en el aeropuerto para poder regularizar a estas personas y no devolverlas al país, que en una decisión que se tomó en el gobierno anterior era erróneo y podía también... Claro, porque el primer avión que llega acá se devuelve por no tener estos papeles en estas condiciones. Pero ahí, claro, se devolvieron a los niños sin muchas veces saber quién los iba a recibir de vuelta. Entonces, por eso comienza a establecerse esto de que vaya a los tribunales, de que los niños queden en resguardo del Estado hasta que efectivamente se logre hacer el match legal entre la familia que lo estaba requiriendo con efectivamente el niño que era, y eso se resuelve para no generar este regreso que había ocurrido con un vuelo con costos que también están fuera de toda lógica, y ahí hay un comercio del que no hemos hablado, porque hay personas que pagan hasta 6 millones de pesos por traer a su hijo. O sea, y eso está absolutamente, ahí queda a criterio de los que lo negocian. Claro. Se tomó esa decisión de poder recibir a las personas, que fue la decisión en su momento tal vez más humanitaria que pudo tomar el gobierno en ese minuto. Y en el tema del financiamiento también es un punto bastante importante, porque los vuelos charter, que son como llegaron la mayoría de estos personas, estos menores de nacionalidad haitiana, tienen un costo bastante alto, y por lo general lo que se realiza es que se hace colecta entre las personas que se encuentran, las personas haitianas que se encuentran en nuestro país, para poder financiar estos vuelos. Pero ¿a quién se financia estos vuelos? ¿Quiénes son las personas que realizan estos viajes? Ahí falta todo un proceso de fiscalización respecto a las personas que llevan a los menores de edad desde Haití a nuestro país. De hecho, que han hecho un negocio gigantesco cobrando esa suma. Claro, de hecho, es uno de los cuestionamientos de la Contraloría respecto a la cantidad de personas. Se hablaba de 12 personas que han realizado este viaje ida y vuelta en varias ocasiones, y con muchos menores a su cargo, que evidentemente es una irregularidad. Y todo esto está bajo los antecedentes del Ministerio Público, que abrió de oficio respecto a este preinforme de Contraloría, y que ayer, por ejemplo, en Tolerancia Cero, el fiscal nacional
mencionaba que no hay ninguna denuncia por presunta desgracia, que iba más o menos en relación con lo que hacía alusión el secretario de Estado, uno de los ministros de José Antonio Kast, y que tampoco hasta el momento, hasta la fecha, que es poco desde que se abrió esta investigación de oficio en el Ministerio Público, no hay indicios tampoco de algún trata de personas, pero insistimos, eso se abrió hace una semana, entonces falta todavía para que haya más hallazgos respecto a la investigación penal por esta causa. Hay palabras del fiscal nacional, así que también te invito a que las escuchemos. Pedí un catastro nacional, pero de momento, salvo un caso que pareciera no estar relacionado con la situación de los vuelos, estos vuelos que estamos investigando, etcétera, sino que más bien es un caso de contingencias propias de la vida, ¿no? Desavenencias familiares. Desavenencias familiares. No tenemos, de momento, denuncias por presunta desgracia que hayamos detectado. ¿Hay algún antecedente de explotación sexual infantil? No, hasta la fecha, si bien hemos encargado la búsqueda de casos, de momento no ha aparecido ninguna denuncia que pueda asociarse directamente a los hechos que estamos investigando por las denuncias que han sido conocidas el último ¿De día. tráfico de órganos tampoco? No, de tráfico de órganos no. Nada, ningún indicio tampoco. No tenemos ninguna evidencia sobre el particular. Una situación entonces compleja que recién concluye la parte de la búsqueda de estos menores de nacionalidad haitiana, 64 que fueron hallados durante esta jornada en buenas condiciones, escolarizados en la mayoría de sus casos, solamente uno fuera de nuestro país y que también se encontraba en buenas condiciones, y que por otro lado recién comienza la investigación penal y también las distintas reacciones en el Congreso respecto a esta comisión especial investigadora. En el fin de semana, por ejemplo, se designó a un embajador especial en Haití para poder también regularizar todo el tema, y todo el equipo de dirección consular que va en camino a Haití para poder también reorganizar y poder mejorar el proceso de visado respecto a la reunificación familiar. Recordemos que son más de 10.000 las solicitudes que hoy se encuentran de reunificación familiar solo en Haití, y que es un proceso que se encuentra cerrado y que en algún minuto, decía por ejemplo hoy el ministro subrogante de Cancillería que se encontraba en el Congreso, porque no se encontraba el ministro Francisco Pérez Maquena, que en algún minuto eso se va a tener que reabrir. Entonces es un problema que hay que tomarle solución respecto a estas grandes cantidades de solicitudes de reunificación familiar que existen en Haití, y también esta investigación penal que vamos a ver cómo va a terminar, y también el informe que todavía no lo conocemos en su totalidad. Todo eso. Y de forma regular. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que ha tomado varios días y de la que seguiremos, por cierto, contándoles, sobre todo porque quedan estas cosas pendientes y porque con investigaciones con este nivel de deseo público, porque cuando se hablaba de que eventualmente podían haber ocurrido esa cantidad de irregularidades o delitos, por supuesto que la gente quiere conocer cómo se van desarrollando esas investigaciones, y ese es el sentido de también inquirir y darla a conocer. Así que, Sebastián, muchísimas gracias. Vámonos juntos a una pausa con imágenes a esta hora de Concepción. Vamos a revisar luego todas las noticias internacionales. Ya vemos que está entrando Alicia Contreras al estudio y regresamos entonces dentro de los próximos minutos con más. Muchísimas gracias. Entonces terminamos, y aquí terminamos con frío, 6,8 grados la temperatura a esta hora de la tarde. Nos despedimos entonces con esta imagen también de la capital. Que tengan una muy buena tarde y mañana nos reencontramos a partir de las 17 horas en Hoy es Noticia.